Porque el miedo era que le decían, cuando vengan los exiliados le van a quitar sus propiedades. Ahora son ellos, el gobierno, el Estado totalitario, que le está quitando las casas para hacer hoteles. O sea, después de 56 años, no al imperialismo. Y 56 años después dice, quítate tú, que viene el imperialismo. ¿Sabes? No, y eso que es una después cosa bochornosa. la vivienda en Cuba y el que paga es el pobre. En terribles condiciones. Nick, ¿qué piensas? O sea, les felicito por sacar este tema a relucir, es muy importante. Lo que aspira al pueblo de Cuba, tanto el de la isla como el del exilio, es un Estado de Derecho. Exacto. Si el gobierno reconocería los títulos de propiedad de las personas, vamos no a hablar de los que nos confiscaron todo al principio de la revolución, vamos a hablar de los que están ahí ahora. Es que nadie ahí tiene título, nadie tiene, exactamente. Entonces, por ende, no tienen derecho y pueden ser echados a la calle sin ningún proceso legal. Nada. Entonces, ese es el problema. Por eso nosotros aspiramos a que se restaure el Estado de Derecho. Tampoco hay respeto a la propiedad privada. Claro que no. Nunca la ha habido. Y por eso hay la pobreza, por eso hay el desastre, por eso hay todos los problemas, la envidia, la fricción, el odio, porque quitaron la propiedad privada. Que ellos los relocalicen nunca va a ser con un lugar parecido a como vivir en Varadero, en la playa. No, el problema es que todavía con Raúl Castro en el poder y toda esta cosa del comunismo, ellos se sentían con la obligación de darle unas casas, los mandaban a la mar, a esas viviendas horrorosas que construían. ¿Por qué no los dejaban ir a la reunión? Pero sí, Raúl Castro se va en el 2018, como él ha dicho, llega el capitalismo salvaje. Bueno. Esta gente no va a tener ningún derecho porque no va a tener, como dice él, ni un título de propiedad que diga, yo soy propietario. Vamos a ver lo que dice el funcionario y después voy con Giovanni. A ver. Nosotros vamos a conversar familia a familia. El caso de usted, aunque usted lo vea como una familia, no es igual que el caso de al lado. Nosotros tenemos en Isla del Sur compañeros que son dueños de su casa, para hablar con propiedad. Tenemos compañeros que el dueño de la vivienda es el Estado, porque es arrendatario. Tenemos compañeros... Claro. Arrendatarios, ¿por qué? Porque lo manipularon ustedes y vivienda para que fuera así. Nosotros lo que queremos es discutir nuestro problema como comunidad. Correcto. Porque los derechos no los permiten. Lo que pasa, amigo, es que cada familia es un núcleo independiente. Bueno, tiene que permitir que entremos todos nosotros. Bueno, entonces mira, cerramos las conversaciones. Bueno, correcto. Nosotros citamos quién es el compañero, un caso. Perfecto. Es la familia tal. El otro caso, el otro caso. Claro, estás aplicando la ley del imperialismo. Divide y vencerás. Ok, él lo que quiere es dividirlos a todos y no los dejaba entrar en la reunión. Sí, porque entonces se solidarizan y ellos siempre han hecho así, divide y vencerá. Le doy a esta lo que quiera, a esta lo que quiera y no hago para que ellos se unan. Bueno, es Isla del Sur en Cárdenas. Isla Verde está en Puerto Rico. Sí, me equivoqué. Yo iba ahí siempre. Isla del Sur queda en la parte de no playa, o sea, de la península, es la parte de la playa más mala, no de la playa de Varadero, que es donde conservan las viviendas. Pero fíjate que yo doy gracias a la tecnología porque esto sale a la luz, pero viene pasando hace muchos años, yo soy de Matanzas. Pero está cerquita de la playa. No, pero lo que te digo es que viene pasando hace muchos años. El primer desalojo colectivo, cuando empieza a crecer el turismo en el 90 y algo, le empiezan a quitar forzosamente las casas a los habitantes de Varadero y le dan casas en Santa Marta de los cubanos que emigraron, porque siempre había un requisito que si te ibas del país por cualquier vía, sea balsero, sea por reclamación, por reunificación familiar, perdías la vivienda. De hecho, hasta las medidas recientes de Raúl, yo cuando vine tuve que ir primero a darme de baja en la Oficoda para que no me dieran la libreta de abastecimiento y ir a vivienda. María, fueron a mi cuarto y yo tuve el ventilador que yo tenía. Se lo llevaron. El colchón que yo dormía, se lo llevaron. La cama donde yo dormía, se lo llevaron. Porque no solamente es la vivienda, es todos los bienes. No, y hay personas que cada vez que se va una, se queda otra y la tienen que pagar. Y hay una persona que trabaja aquí. Tú no eres dueño de nada. Así nos pasó 3 veces. Mi casa se pagó 3 veces, finalmente se la dejaron una prima y ahora es la biblioteca de Winnie, se la quitaron. Y lo empezó el pionerito destacado, Eusebio Leal, que fue el primero que agarró a todos los cubanos del casco histórico y los mandó para La Mar y Cojima para poder reparar La Habana allá. A ver, Nick, ¿qué piensas? Cuando hay un régimen totalitario y no hay un Estado de Derecho, hace y dispone como quiere. Ese es el problema. Nadie va a volver a Cuba a desalojar a nadie. O sea, que tengan eso bien claro. Ese es el miedo que tienen las personas en Cuba que dicen, si pasa algo, los exiliados van a venir a reclamar las casas donde nosotros vivimos. Lo que hay que reclamar son las fincas y las fábricas que han quedado en manos de empresas estatales. Eso es lo que tú representas. Correcto. Las casas, fincas y negocios. Exacto. Bueno, también represento personas que tienen casas, pero, por ejemplo, en todos los países del este hubo una negociación, una mediada por el propio gobierno entre el procesional
funcionario y el después propietario, de la caída del comunismo, dentro de un marco, un tiempo establecido, etcétera, etcétera. O sea, nadie va a echar a nadie porque primeramente sería inmoral y segundo sería contraproducente, crearía un caos social que no les conviene. Obviamente esa es la campaña que ha usado el régimen diciendo si vienen los exiliados le van a quitar su casa. Hay los de aquí que dicen no se puede hablar de eso, es muy espinoso, es muy controversial. Hay que hablar de eso, hay que hablar con nuestros hermanos y hermanas en la isla de esto. Hay que mandarles el mensaje, que este exilio tiene suficientes casas aquí y muy bellas para ir a recoger los escombros, porque esas casas además llevan 40 años en algunos casos, que ya lo que queda es nadie tiene incentivo para mantenerla. Lo que tienen que ir los Latin Builders aquí a construir ahí decenas de miles de casas. No hay personas que tienen casas que a lo mejor le han pedido su representación para ir a recuperar sus yo creo que sí. propiedades. Recuerde que hay muchas casas en Cuba, muchas viviendas que están en manos del Estado o en manos de los socios extranjeros del Estado. Esas sí tienen que devolverse. O sea, lo que estamos hablando de no votar cubanos de pie, donde hay 4 familias pobres. Ahí no. Pero donde está un funcionario castrista o su socio extranjero, en las embajadas que le paguen a los dueños. Al Estado sí. Por ejemplo, al Estado deben pagarle a los dueños, no al Estado. Suponte que el régimen se caiga. Suponte que el régimen se caiga. Mi mamá tiene el título de mi propiedad. Si esa biblioteca, en esa casa en Guine, sigue siendo una biblioteca, yo la voy a reclamar. Porque eso es una posesión que tiene el Estado. Quitársela al Estado, que se la robó, es diferente porque en casi todas las expropiaciones hay algún tipo de indemnización. Y déjame decirte una cosa rápido. El problema es que la mayoría de los cubanos que sufrieron esta expropiación forzosa son los de la primera oleada migratoria. Y esas casas generalmente que quedaban en barrios bien ubicados de La Habana, Quinta Avenida, Miramar, Nuevo Vedado, la mayoría no son viviendas comunes. La mayoría son embajadas, centros del INDER, casas de cultura o la tienen sátrapas comunistas que se la dieron como premio a su delación. Que las alquilan para los turistas. Esas, bueno, quitárselas al Estado, que se las robó, Siboney, la mayor parte de Siboney, de las casas de Siboney, son como casas de las que hay aquí en Star Island, y entonces es de ese tipo. O sea, son construcciones así de ese tipo que las construyeron los dueños, que antes del 59. Antes del 59. Que llegaron y le dijeron, llegó el comandante y mandó para afuera todo el mundo. Sí, pero ahora hay que pintarlas, Mari, porque deben estar No, cayéndose. esas casas así están ya bien pintadas, están hechas porque están en manos de dirigentes, de turistas que están en la isla, o sea, extranjeros que están en la isla trabajando. Aún hemos visto ahora que hasta en Puerto Rico hay un programa que nosotros lo pusimos, creo que lo pusiste tú, Andy, de que ya están vendiendo las casas, diciendo que había vivido Hemingway y demás. Esas casas están en muy buen estado. La Cuba real es una. Y las están alquilando por altísimo dinero. Por eso siempre decíamos, hay una Cuba que es real. Hay otra que es irreal, pero no es la que se pone. Porque yo estoy seguro que las casas de Varadero, te puedo asegurar yo, que soy de Matanza, que no hay ninguna mala. Seguro. Varadero, desde que tú pasas el puente, es un país independiente y un Estado independiente de la República de Cuba. El estado deplorable e inhabitable que está la mayoría de las viviendas en Cuba. Vamos a ver, ¿dónde es este? Sí, esto es en Santiago de Cuba. A mí lo que me da risa es que han pasado 56 años y hemos pasado todo eso y toda esta tragedia para llegar al mismo punto. Esta es una cuartería... Por 56 años, comunismo, para llegar al capitalismo. Esta es una casa en la calle Heredia, en Santiago de Cuba, que es una cuartería, y vamos a ver las condiciones deplorables y cuánto tiempo llevan esperando esta gente por un trámite. Que los relocalicen. Por un trámite. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Ya hace más de un año realizamos un trabajo donde resaltábamos la problemática con que lidian los ciudadanos que conviven en esta cuartería aledaña al llamado Anillo Cero del casco histórico de Santiago de Cuba. Una edificación que data de 1832 y que luego de la llegada de los Castros al poder no ha vuelto a ser restaurada. A pesar de los continuos reclamos de los afectados a las autoridades, hoy nuevamente volvemos a llamar la atención del gobierno provincial, pues la difícil situación de habitabilidad en este sitio de estos moradores es cada vez más peligrosa. ¿Qué le han dicho de su vivienda, ya que sus viviendas se mojan? Están haciendo los trámites, ¿no? Sí. Para darnos vivienda. Para darle vivienda. ¿Desde qué tiempo llevan haciendo esos trámites? Bueno, desde que nació mi hija aquí. ¿Y qué tiempo lleva su hija? Mariette, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad? 46. 46 años, usted está esperando por una nueva vivienda. ¿Su vivienda se moja en su totalidad? ¿Me pudiera explicar las condiciones de su vivienda? Se moja todo. Sandy te lo llevó todo. Todo. Sandy te llevó todo. Mira el hoyo que hay ahí, mira, mira. Cómo está eso en el aire, mira. El fecal se tira allá atrás, donde todo el mundo respira, donde aquí todos los días los niños cuando no tienen fiebre, tienen catarro, siempre todo sucio.
no, el agua se moja todo. Es un verdadero foco de epidemia. Es un foco aquí. Aquí hay casa nada más para los grandes. Ya de ahí para allá que se mate todo el mundo. Eso es lo único que hay aquí en este país. Ya. Tú tienes que la baranda esa como usted se... No, lanzarle abajo, en el alto abajo, que yo me maté los otros días que me pusieron un yeso. Mira, yo me caí al techo. Bueno, y hay que agradecer lo que es la gran labor y apoyo que está haciendo la Unión Patriótica Cubana, porque la UNPACO está haciendo un trabajo sacando a la luz la realidad que ellos no quieren que se sepa. Hay exiliados que quisieran ahora, con las nuevas relaciones, supuestamente ir a invertir en ese tipo de viviendas para restaurarlas. Nadie serio va a invertir mientras no haya un Estado de Derecho, mientras no haya garantías para la inversión, mientras no haya cortes independientes. O sea, hay los precaristas, los atrevidos que ilegalmente van, primero violan el embargo americano, pero también compran de personas que no tienen derecho de vender. ¿Verdad? Claro. Sí, lo están civilizando, pero el problema es que toda esa vivienda que pueden comprar gente ahora van a ser sujetas a reclamos, a una legalidad. Reclamaciones, pero ahora que se pueden alquilar, que se ha flexibilizado el embargo hasta bastante cierto punto, ahora que la quitan ya supuestamente después de 45 días del Congreso de la lista de terroristas, eso va a cambiar. Cambiará. Me imagino que haya gente que quiera hacerlo. Hay mucha gente con mucho dinero. Fanjul, Saladrigas, mucha gente que quiere hacerlo. Hay gente que lo quiere hacer y hay hasta los que los hacen. El problema es cuál va a ser la consecuencia de eso. ¿Cuáles serán? Cuando el Estado de Derecho vuelva a Cuba, los dueños de esas propiedades, sean dueños americanos o sean dueños cubanos, porque la mayoría de los expropiados siguen en la isla, ejercerán sus derechos. Porque este es el perjuicio directo de estas personas que se aprovecharon de esa condición pésima del pueblo cubano. Pero a ver, una persona, por ejemplo, que esté aquí, que haya pasado hace 50 años, una casa de su abuelo, de su madre, y que tenga todavía ese título, esa propiedad, aunque supuestamente había que entregarlos antes de salir, pero eso tiene algún tipo de valor jurídico, aunque yo sé que en Cuba no hay. Claro que sí, lo tendrá en el momento que el Estado cubano cambie. Cuando haya democracia. Pero aún con las medias reformas estas de Raúl, o sea, nadie puede vender un piso, un apartamento, sin que aparezca que es heredero del dueño en el registro de propiedad. Los registros permanecen, no han sido destruidos. Aún bajo el comunismo. Pero una cosa es si serán reconocidos, si tendrán algún tipo de valor. Pero perdón, eso sí, en los acuerdos, una de las cosas que pone Raúl Castro es no me toquen a la élite y este tema no se toca. Bueno, que eso también se puede negociar. En algún punto el miedo de las personas, y esto sí que se sepa, porque es mi opinión al menos, es injustificado en Cuba, porque casi todas, o el 90% me atrevería a decir, de las propiedades de valor o extensión no pertenecen a ningún sujeto particular. Nadie. Siguen siendo del Estado, porque incluso cuando hace 3 o 4 años Raúl Castro dijo, vamos a darle las tierras que estaban comidas por marabú, que eran improductivas a los campesinos, pero son en préstamo, en usufructo. O sea, no tienen propiedad sobre eso. O sea, el Estado no va a haber ninguna incomodidad para la gente, porque las propiedades que merecen la pena reclamar, las extensiones grandes de tierra, las grandes construcciones, las grandes fábricas, hoy por hoy siguen siendo del Estado. Usted tiene personas así que quieren reclamar las fincas, mi propia familia, entre otras. A ver, ¿dónde? O sea, nosotros teníamos 2 ingenios azucareros afuera de Cienfuegos. Los 2 han sido demolidos por la revolución. Teníamos almacenes, una compañía de distribución de víveres en La Habana, en Cienfuegos. Teníamos un molino de arroz, planta de tostadera de café. Teníamos un banco, una compañía de seguros. Teníamos una extensa. Y mi bisabuelo vino del País Vasco a los 15 años con 5 centavos en el bolsillo, una educación de 3er grado. Trabajó duro, se esforzó. Cuando murió en el 26 era uno de los hombres más ricos de Cuba, Nicolás Castaño y Capetillo. Mi papá era nieto de ese señor. ¿O estoy haciendo una pregunta tonta? No se le indemnizó absolutamente nada. ¿Y esos títulos tuvieron que entregarlos al salir? No, bueno, mi familia, que debemos de hacer hincapié, no eran batistianos, no eran políticos, eran empresarios. Siempre trabajadores. El 13 de octubre de 1960, la decreto ley 890, llamado por nosotros la ley del robo, entraron milicianos barbudos con metralletas a los almacenes de la Casa Castaño y dijeron, esto es de nosotros ahora. Y tumbaron la foto de mi bisabuelo, la pisotearon. Dijeron, esto va a cambiar aquí, porque la revolución manda. Bueno,
Vamos a ver cómo eso termina, pero eso estuvo mal, no solamente el caso nuestro, pero eso multiplícalo por decenas de miles de casos por toda la isla. Ellos alegaban que estaban quitándole para la repartición de riqueza, pero obviamente no lo hicieron. Vamos a ver este video donde le están quitando ahora lo poco que tiene la gente. Vamos a verlo. Y puedo ver contigo. Mira a mí, con un chamaco, ¿eh? Oye, ese es Freddy. Oye, ese es Vivian. Bueno, tanto que criticaron a los batistianos, aquí está este policía cayéndole a golpes salvajemente a esta gente que el barrio se ha sumado en solidaridad porque lo quieren desalojar. O sea, estamos en el mismo punto y peor, porque hemos perdido 56 años que hubieran podido usarse para desarrollar el país. Debemos para que prosperidad y de vidas perdidas. La Cuba prerevolucionaria tenía protecciones legales a los inquilinos, a los precaristas, pero había un marco legal. Sí, o sea, a los colonos, a los arrendatarios, había protecciones extensivas, más que en este país hoy en día, al pueblo de Cuba. Más que en este país. Las leyes laborales, los sindicatos. Las laborales, o sea, ahora no existe nada de eso, ¿verdad? Y esta gente han obviado todo eso, han liquidado todo eso sin razón. ¿Hay esperanza, si hay algún cambio, que esas personas que eran como tu familia o con la gente que era dueños de fincas o de casas, mansiones que hoy son embajadas, que son del Estado, que se pueda recuperar? En Europa Oriental, Europa Central, Nicaragua, en todos esos países, los legítimos dueños fueron reconocidos por los regímenes postcomunistas. En algunos casos, como Alemania, los países bálticos, República Checa, Eslovaquia, hubo restitución con ciertas condiciones y restricciones. ¿En Nicaragua durante Chamorro. Durante Chamorro se reconoció. Bueno, hubo la famosa piñata donde los sandinistas se apoderaron de todo. Y después vino Ortega. Y después vino Ortega, pero hubo legislación devolviendo. Ahora el problema es que los sandinistas mantuvieron el control del ejército, de los sindicatos. Se quedó al frente de las Fuerzas Armadas. Por eso es la necesidad de que el cambio en Cuba sea completo, no parcial. Claro, porque puede haber legislación favorable, pero sin el mecanismo de ejecutarlo. Pero ¿por qué los cubanos van a ser menos que los alemanes y los checos? Debemos ser igual. Muchas gracias, Nick. Esperamos a ver si continuamos este tema, que usted venga otra vez, pero enseguida volvemos con los doctores desde ahora.